más complejas, más complicadas. O sea, no siempre hacer un antibiograma por difusión es suficiente. A veces hay que hacer otras cosas. No siempre los laboratorios están preparados o están equipados para estas técnicas y para eso hay laboratorios de referencia donde uno puede derivar estas muestras que requieren este tipo de técnicas en caso de ser necesario. Entonces, para hablar de las pruebas de sensibilidad, vamos a agrupar a las pruebas antibióticas en dos grandes grupos de pruebas. Por un lado vamos a ver pruebas inhibitorias y por otro lado pruebas bactericidas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas pruebas que lo que evalúan es la capacidad que tiene una determinada droga, un determinado antibiótico, de inhibir a un microorganismo. O sea, de no permitir que ese microorganismo crezca. Pero decir que un microorganismo no es sinónimo de decir que lo mata. Y dentro de estas pruebas inhibitorias tenemos, por ejemplo, el antibiograma por difusión, que vimos la semana pasada. El antibiograma por difusión es una prueba donde nosotros lo que vemos es un halo de inhibición del crecimiento de la bacteria, lo cual quiere decir que la bacteria crece hasta ese punto. Y que más allá de ese punto, más cerca del disco, la bacteria no puede crecer. Ahora, no sabemos si no puede crecer porque se muere, no puede crecer simplemente porque está inhibido su metabolismo y no puede crecer. Otra prueba inhibitoria es, dentro del antibiograma por difusión, la prueba de SIM, concentración inhibitoria mínima. Ya su nombre me habla de inhibición. La concentración inhibitoria mínima, como vamos a ver ahora, me habla de cantidades de antibiótico que inhiben el desarrollo bacteriano. A diferencia del antibiograma por difusión, esta es una prueba cuantitativa. El antibiograma por difusión, además de ser una prueba inhibitoria, es una prueba cualitativa, porque me dice sí o no, pero no me habla de cantidades. O sea, me dice que un antibiótico inhibe el desarrollo de una bacteria, pero no me dice, no me habla de cuánto la inhibe, de qué concentración del antibiótico. Solamente me lo clasifica a la bacteria en 3 categorías, como vimos la semana pasada. Me las va a clasificar como intermedias, sensibles o resistentes, pero no me habla de cantidades de concentraciones del antibiótico. En cambio, la SIM, como su nombre me lo dice, es concentración inhibitoria, o sea que me habla de una concentración del antibiótico, de la droga, y es una prueba cuantitativa porque me habla de una cantidad de antibiótico necesaria para inhibir el desarrollo de la bacteria. Y luego hay una serie de pruebas bactericidas donde lo que estamos evaluando es la capacidad que tiene el antibiótico de matar a la bacteria, como por ejemplo una CBM, concentración bactericida mínima. Bactericida mínima. Es una prueba cuantitativa y bactericida. El poder bactericida del suero, que también es una prueba bactericida y cuantitativa, las curvas de muerte y la velocidad bactericida del suero, también todas ellas son pruebas que son cuantitativas y bactericidas. Y además, estas últimas dos, las curvas de muerte y la velocidad bactericida del suero, además de ser pruebas cuantitativas que evalúan la bactericidia, además son pruebas dinámicas. Todas las otras son pruebas estáticas.
¿Mm? Pero las curvas de muerte y la velocidad bactericida del suero son pruebas dinámicas. O sea, difusión, dilución, tanto SIM como CBM y poder bactericida del suero son pruebas estáticas porque se evalúan a punto final. En cambio, las otras son pruebas dinámicas porque se evalúan en el tiempo. Bueno, vamos a empezar por el antibiograma por dilución, de donde vamos a sacar dos grandes datos de esa técnica, que es el dato de la SIM y de la CBM. ¿Qué significa SIM? SIM, por definición, es concentración inhibitoria mínima. Es la mínima concentración de antibiótico necesaria para inhibir al 99,9% de las bacterias del inóculo inicial. Y la CBM por difusión es la concentración bactericida mínima y significa la mínima concentración del antibiótico necesaria para matar el 99,9% de las bacterias del inóculo inicial. Dicho así, da la sensación de que esto mata todo. Pero fíjense que habla del 99,9% de las bacterias del inóculo inicial. Esto me quiere decir que puede haber un 0,1% del inóculo inicial que sobreviven. Ténganlo en cuenta esto, acuérdense de esto, para cuando veamos cómo se calcula, o sea, cuál es la CBM. Esto que parece una cosa sin mucha importancia, que mata al 99,9% de las bacterias del inóculo inicial, significa que el 0,1% van a sobrevivir. Pregunta ahora, ¿cuándo hago una SIM y una CBM? ¿Todos los días, siempre, a todos los pacientes? ¿A la Escherichia coli del urocultivo? No. La respuesta es no. Este tipo de pruebas, como la SIM, la CBM, son técnicas que se usan frente a determinadas circunstancias, porque como vamos a ver ahora la técnica, es mucho más compleja. Se usan cuando no hay una metodología más sencilla, estandarizada. Si yo no tengo estandarizado para un determinado germen y antibiótico, no tengo estandarizado el antibiograma por difusión, o sea, voy a la tabla y no tiene un valor de diámetro, es porque no está estandarizado, no me queda otra más que ir a hacer una SIM. Bueno, frente a falta de estandarización, es lo que les decía recién, frente al uso de nuevos antibióticos, o sea, cuando se ponen a prueba nuevos antibióticos, cuando la industria farmacéutica saca, no al mercado, sino que saca de la galera, digamos, nuevos antibióticos y se los empieza a probar empíricamente frente a microorganismos, la manera de determinar los puntos de corte es mediante estas técnicas. También se usa para fallas inesperadas de tratamiento, o sea, cuando un paciente está recibiendo un antibiótico que supuestamente debería ser sensible y el paciente no mejora, entonces tenemos que ir a este tipo de técnicas para establecer una concentración y ajustar la dosis. Frente a infecciones severas, donde ahí me va a importar la concentración del antibiótico en el suero y quiero saber cómo es el resultado de la SIM, y para confirmar algunos perfiles inusuales. A ver, denme un minutito. Bueno, acá estoy de vuelta. Para determinar la SIM hay distintas técnicas. El gol estándar son las macrodiluciones en caldo y en agar.
Vamos a ver acá la explicación de cómo es la macrodilución en caldo. La macrodilución en agar es semejante. La macrodilución en agar se usa para gérmenes fastidiosos cuando requieren sangre y otros suplementos en el medio de cultivo. Son técnicas que se usan, por ejemplo, para establecer la SIM en neumococos, en Haemophilus, en Neiserias, en ese tipo de microorganismos fastidiosos. En cambio, la macrodilución en caldo se aplica para todos los gérmenes de rápido desarrollo, lo mismo que la difusión en agar. Y después hay algunas técnicas un poco más amigables, como por ejemplo la técnica del E-test. Esta la vamos a usar en el laboratorio. Algún E-test vamos a hacer. Vamos a jugar, a poner a hacer algún E-test, a ver cómo nos da. Y más acá, en el tiempo, los métodos automatizados que hoy en día se están imponiendo en los laboratorios de mediana complejidad, los métodos automatizados, todos informan el antibiograma por concentración inhibitoria mínima. Trabajan con este parámetro. Entonces, hay distintas maneras. Nosotros vamos a explicar cómo es el procedimiento para hacer la SIM para la macrodilución en caldo, que es el gol estándar. Bueno, para hacer la macrodilución en caldo, que es el gol estándar, necesito tener una serie de tubos, obviamente son tubos estériles. La cantidad de tubos va a depender un poco del antibiótico, pero en general son entre 10 y 15 tubos los que probamos, que los vamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5. Y siempre a esta serie de tubos, que son los donde vamos a evaluar la SIM, le vamos a agregar 2 tubos más que vamos a usar como controles. Uno de estos tubos controles es el control negativo. El control negativo es el control de esterilidad. Con esto estamos comprobando, estamos controlando que todo el procedimiento fue hecho en esterilidad y que no estaban contaminados los medios de cultivo. Y luego vamos a tener un tubo de control de crecimiento, o sea, es un tubo al cual no se le agrega el antibiótico. Con lo cual, lo que estamos evaluando es que la bacteria sin antibiótico puede crecer perfectamente. Entonces, sería lo que nosotros llamamos el control negativo o control de esterilidad y el control positivo o control de crecimiento de la bacteria. Entonces, en toda serie de tubos, siempre al final, control positivo, control negativo. Bueno, lo que vamos a hacer a todos estos tubos, que ya les digo, en general los numeramos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hasta el 10, hasta el 15, hasta el 18, no sé los tubos que nos toque poner. Le vamos a poner 0,5 mililitros, 0,5 mililitros de caldo Mueller Hinton del tubo 2 en adelante. O sea, del tubo 2 en adelante, le ponemos a todos los tubos, incluyendo el control de crecimiento y el control de esterilidad, 0,5 mililitros de caldo Mueller Hinton. Al tubo 1 lo dejamos vacío. Vacío el tubo 1. Luego vamos a preparar en un tubo la solución del antibiótico. La solución del antibiótico, solución madre del antibiótico, son soluciones que se preparan a partir del antibiótico que queremos probar y se preparan a una determinada concentración. En el documento M100 del CLCI hay un apéndice
donde me explica cómo se preparan las soluciones madre. Por ejemplo, si yo quisiera probar, no sé, les voy a poner un ejemplo cualquiera, imipenem, ¿sí? Imipenem frente a una Klebsiella. Entonces voy ahí y me fijo, y ahí me va a decir que la concentración madre para preparar imipenem tiene que ser, les voy a decir un número cualquiera, de 1000 microgramos por mililitro. 1000 microgramos por mililitro. Bueno, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, tengo que conseguir imipenem en la farmacia, ver qué cantidad tiene la ampolla de imipenem que me dan, que en general vienen deshidratadas, liofilizadas, y tengo que reconstituir la ampolla y después diluir esa concentración de la ampolla de manera de tener una solución madre de 1000 microgramos por mililitro, que es lo que me dice la técnica que tengo que tener. O sea, no es que yo parto de cualquier solución de antibiótico, no es que hago cualquier solución y parto. Está estandarizado, me tengo que fijar cuál es la concentración de la solución de antibiótico de la que debo partir y prepararla. Para prepararla, lo voy a preparar haciendo diluciones a partir de la concentración que tenga lo que yo conseguí. Si la ampolla ya viene reconstituida, ampolla, un antibiótico que ya está reconstituido, bueno, tendré que diluir, no sé, tendré que ver si tomo 0,5 y en cuánto lo diluyo para que tener la concentración final de la solución madre. Y además, en ese apéndice también me explica si esa solución del antibiótico se hace en agua destilada o requiere algún otro solvente especial. Hay algunos antibióticos que son insolubles en agua destilada y requieren algún diluyente especial. Eso está en la tabla de CLSI, en la parte de las soluciones madre de los antibióticos, especificado cada antibiótico, cuál es la concentración, cómo se hace la solución, la dilución, y si hubiera algún tipo de diluyente especial que hubiera que usar. Entonces, una vez que yo tengo esta solución de antibiótico, lo que voy a hacer es agregarle 0,1 mililitros al primer tubo, al tubo número 1 que estaba totalmente vacío, y al tubo número 2 que tenía 0,5 de Mueller-Hinton, ¿sí? Acuérdense, el tubo 1 me había quedado vacío. El tubo 2, 3, 4 y todo el resto de los tubos tenían 0,5 mililitros de caldo Mueller-Hinton. Y entonces yo le pongo mi solución madre del antibiótico, 0,5 mililitros en el primer tubo, 0,5 mililitros en el segundo tubo. Ahora, en el primer tubo voy a tener la concentración de antibiótico que tenía la solución madre. En el tubo número 2, eso está diluido a la mitad, porque yo tenía 0,5 de Mueller-Hinton y le agregué 0,5 de la solución, o sea que hice una dilución al medio, ¿sí? En el tubo número 2 tengo la concentración del antibiótico al medio de la concentración inicial. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a homogeneizar y voy a tomar 0,5 del tubo número 2 y los voy a pasar al tubo número 3. Conclusión, en el tubo número 3, como yo tengo 0,5 de Mueller-Hinton más 0,5 del tubo 2, yo voy a tener acá una dilución 1:4 del antibiótico. Homogeneizo, paso al tubo número 4, por lo tanto acá voy a tener una solución 1:8. Homogeneizo, paso, homogeneizo, paso, homogeneizo, paso, paso, paso. Cuando llego al último tubo, homogeneizo
y los 0,5 mililitros que yo saco de acá, los descarto. Entonces, en esta primera tanda me va a quedar la solución madre del antibiótico en el número 1, al medio, al cuarto, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32 y así sucesivamente. Una vez que tengo esto, que son las diluciones del antibiótico, lo que voy a hacer es preparar el inóculo bacteriano. Voy a preparar el inóculo bacteriano. El inóculo bacteriano tiene que tener una concentración media de 5 por 10 a la quinta unidades formadoras de colonia. El inóculo inicial, o sea, el inóculo que se usa para hacer esta prueba es un inóculo de 5 por 10 a la quinta unidades formadoras de colonia. Ustedes me dirán, ¿y cómo hago para hacer eso? Bueno, el inóculo del 0,5 de McFarland, el 0,5 de McFarland que usábamos para hacer el antibiograma por difusión, tiene una concentración bacteriana de 10 a la octava. ¿Sí? La concentración de un 0,5 de McFarland es 10 a la octava. Yo lo que tengo que hacer es bajar de 10 a la octava a 5 por 10 a la quinta. ¿Cómo hago esto? Tengo que bajar 2 logaritmos y medio, ¿sí? ¿Se acuerdan las escalas logarítmicas de matemáticas? Que ustedes dirían, ¿para qué me servían? Bueno, me sirven acá. Yo tengo que bajar de 10 a la octava a 5 por 10 a la quinta. 5 por 10 a la quinta es justo el punto medio entre 10 a la quinta y 10 a la sexta. O sea, yo estoy 10 a la octava, tengo que bajar a un punto medio entre 10 a la quinta y 10 a la sexta. Tengo que bajar un logaritmo a 10 a la séptima, un logaritmo a 10 a la sexta y medio logaritmo más para llegar al 5 por 10 a la quinta. Son 2 logaritmos y medio lo que tengo que bajar. Entonces, para hacer eso, lo que puedo hacer es diluir, tomar el 0,5 de McFarland y hacer 2 diluciones sucesivas de 1 en 10, con lo cual bajo los 2 logaritmos, y al final una solución al medio, con lo cual ahí bajé el medio logaritmo. O lo que es lo mismo, puedo tomar 100 microlitros de la solución 0,5 de McFarland, o sea, 100 microlitros de 0,5 de McFarland, y diluirlas en 20 mililitros de solución fisiológica. ¿Sí? 100 microlitros de McFarland, del 0,5 de McFarland, lo llevo a 20 mililitros de solución fisiológica. Saquen las cuentas después y fíjense que haciendo esa dilución van a llegar al 5 por 10 a la quinta de concentración de microorganismos. Entonces, una vez que hice todo este lío de las diluciones y que tengo mi inóculo listo, mi 5 por 10 a la quinta de inóculo bacteriano, lo que voy a hacer es agregarle a todos los tubos, 0,5 mililitros de inóculo bacteriano, incluyendo el tubo del control positivo. Entonces, yo ya tenía en el tubo 0,5 mililitros de la solución del antibiótico diluida. Y ahora les estoy agregando 0,5 mililitros de inóculo. O sea, que al antibiótico lo estoy diluyendo a la mitad. 0,5 más 0,5, estoy haciendo una dilución a la mitad de la concentración de antibiótico que tenían los tubos.
O sea que este tubo número 1 me termina quedando al medio de la concentración madre de antibiótico. El tubo número 2, que ya estaba al medio, ahora me queda al cuarto de la concentración madre del antibiótico. El tubo 3 me queda 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 64, 1 en 128, 1 en 516 y así sucesivamente. Van a ser las concentraciones de antibiótico que me van a quedar en estos tubos. Una vez que tengo hecho esto, lo que hago es mandar estos tubos a la estufa a 37 grados durante 24 horas. Ya puse el caldo, el antibiótico y el inóculo bacteriano. Mando estos tubos a incubación durante 24 horas. 24 horas después, los saco de la estufa y debería haber algo así. El control negativo, que es el control del caldo, tiene que estar transparente porque tiene que ser estéril. El control positivo, que es el control de crecimiento, tiene que estar turbio porque eso me demuestra que la bacteria está viable y crece. Y voy a ver que los últimos tubos de la serie están turbios. Y los primeros tubos de la serie están transparentes. Esto me quiere decir que en estos tubos hubo desarrollo bacteriano. Y en estos tubos que están transparentes no hay desarrollo bacteriano. O sea, que acá la bacteria creció libremente y acá la bacteria, por lo menos, está inhibida. El desarrollo bacteriano está inhibido. Ahora, si la bacteria está viva o muerta adentro del tubo, por ahora no tengo cómo saberlo. Lo único que sé es que no creció. Entonces voy a establecer mi SIM, mi concentración inhibitoria mínima, como la mínima concentración que inhibe el desarrollo bacteriano, que en este caso es el tubo de 1 en 32, ¿sí? 1 al medio, 1 al cuarto, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32. Veo que en este tubo de 1 en 32 la bacteria no creció. O sea que digo que la SIM es de 1 en 32 dependiendo de la solución madre de antibiótico. Después, me falta un pasito más, que es saber la CBM, o sea, si la bacteria está viva o muerta. Entonces, lo que hago es tomar de todos los tubos donde no hubo desarrollo, todos los tubos que están transparentes, voy a tomar 100 microlitros, ¿sí? Acuérdense que en estos tubos al final siempre teníamos 0,5 más 0,5, o sea que teníamos 1 mililitro, ¿sí? Voy a tomar 100 microlitros, que es la décima parte de 1 mililitro, ¿sí? 100 microlitros o 0,1 mililitro, que es lo mismo. Y lo voy a poner en una placa de Petri. O sea, con una pipeta estéril, tomo 0,1 mililitros, los pongo en una placa estéril. Y esparzo sobre la placa estéril, sobre la placa de Petri, que en general usamos un agar sangre o un agar chocolate, los 100 microlitros. Y hago lo mismo con todos los tubos que estaban transparentes. Los mando a la estufa otras 24 horas y a las 24 horas saco y miro las placas. Cuando miro las placas, veo que en algunas placas de las que sembré, las bacterias crecieron. Y en otras placas, las bacterias no crecieron. O sea, que hay una placa, una primera placa, donde no crece nada. Si no crece nada, es porque la bacteria está muerta. Y esta es la CBM, o concentración bactericida mínima.
la mínima concentración de antibiótico que mata al 99,9% del inóculo bacteriano. Y ahí vamos con eso. Acá en el dibujito hay puesto placas con puntitos y placas sin puntitos. Pero acuérdense que por definición hay un 0,1% de bacterias que pueden sobrevivir. Así que cuando voy a la práctica, no es la primera placa donde no hay nada crecido. Vamos a tener que sacar una cuentita. Y ahí vamos con la cuentita, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? El inóculo inicial era 5 por 10 a la quinta unidades formadoras de colonia por mililitro. O sea, que el 100% de ese inóculo bacteriano es ese 5 por 10 a la quinta unidades formadoras de colonia. Como el 0,1% puede sobrevivir, o sea, el 99,9% son las que se mueren, pero hay un 0,1% que puede sobrevivir, si yo saco esta cuenta, esto me da 500 unidades formadoras de colonia. O sea, que yo voy a tener 500 unidades formadoras de colonia por mililitro que pueden sobrevivir. Acuérdense que yo tomé 0,1 mililitro para sembrar y para pasar a la placa. Tomé 100 microlitros, lo cual es 0,1 mililitro. Yo estoy diciendo con esto de acá arriba que en 1 mililitro pueden sobrevivir 500 unidades formadoras de colonia. O sea, que en 0,1 mililitro, que es lo que yo tomé del tubo y pasé a la placa, cuando hago la regla de 3 me da 50 unidades formadoras de colonia. O sea que mi CBM es aquella placa donde yo vea menos de 50 colonias. O sea, yo establezco que la CBM es la primera placa en la que yo veo menos de 50 colonias. Entonces, si vamos de vuelta al dibujito anterior, a las plaquitas con puntitos y sin puntitos, imagínense que estuviéramos esta situación, ¿sí? Que hay un tubo donde yo veo, cuento 110 colonias, en la otra placa cuento 100, en otra placa cuento 40 y hay una placa donde no cuento ninguna, ¿sí? Mi CBM es aquella placa donde yo encuentre menos de 50 unidades formadoras de colonia. O sea, la placa donde yo conté 40, esa es la que corresponde a la CBM. Bueno, como ven, este es un método bastante trabajoso, no sé si decirles engorroso, es un método trabajoso, porque todo esto que hice y todo esto que yo les conté es para un antibiótico, no es para todos. O sea, volvemos al caso de la Klebsiella y el imipenem, yo lo único que estoy haciendo con todo este trabajo, todos estos tubos, todas estas placas, es ver qué pasa con la asociación de la Klebsiella y el imipenem. Con esto ya vemos que esto no es algo que le hacemos todos los días a todo, sino que son cosas que se reservan para determinadas circunstancias. ¿Qué circunstancias? Claro, exactamente, hay que hacer todas las diluciones. Es el gol estándar, ¿sí? Esta técnica es el gol estándar. Sinceramente, hay muy poca gente que lo hace, pero por ejemplo, en el Instituto Malbrán, que es el Centro Nacional de Referencia, si nosotros mandamos a hacer la SIM o ellos hacen SIM y controlan SIM, lo hacen de esta manera, lo hacen por esta técnica. Es una técnica súper engorrosa. Imagínense todos los tubos, imagínense todo el trabajo que implica esterilizar los tubos, preparar los medios de cultivo, preparar los inóculos. Esos inóculos que yo les digo que se hacen las diluciones de los inóculos para ajustar y asegurarme que estoy en el 5 por 10 a la quinta, además tengo que controlarlos, porque no es teóricamente. Sí, que yo hice la dilución y porque hice la dilución me va a quedar bien.
sino que esos inóculos que se prepararon y que se hacen con esas diluciones, yo les digo que la dilución más común que hacemos cuando tenemos que hacer una SIM es tomar 100 de 0,5 de McFarland y pasarlos a 20 de solución fisiológica, con lo cual ahí 0,1 mililitro en 20 mililitros, bajamos 2 logaritmos y medio. Eso además hay que hacer el recuento del inóculo, o sea que tengo que pasar a placas de Petri y hacer el recuento del inóculo para asegurarme de que verdaderamente estoy con un recuento de 5 por 10 a la quinta, o mejor dicho, en el rango, en un punto medio, entre 10 a la quinta y 10 a la sexta. Son técnicas muy, muy engorrosas, pero que en determinadas circunstancias lo requieren. Vamos a tener que hacer todo esto frente a pacientes, como dice acá, que requieren actividad bactericida del antibiótico. ¿Cuándo voy a necesitar actividad bactericida? O sea, que el antibiótico se comporte como bactericida y no como bacteriostático. En los casos de endocarditis, en los casos de meningitis, en los casos de osteomielitis y en los pacientes inmunosuprimidos. En los pacientes inmunosuprimidos, porque yo no puedo pensar que el sistema inmune va a ayudarme a combatir la infección. O sea, todo lo tiene que hacer el antibiótico que le doy. Y en los casos de osteomielitis, meningitis, porque son lugares donde el acceso del antibiótico es difícil y la concentración de antibiótico que llega al hueso o que llega a las meninges, que sería el sitio de acción del antibiótico, va a ser siempre mucho menor a la concentración que alcanzo en suero. Entonces tengo que saber cuál es mi capacidad de bactericidia del antibiótico en el sitio de acción para ver si va a resolver o no la situación. Y los casos de endocarditis porque son infecciones verdaderamente graves. Y en todos los casos, siempre lo que vamos a querer ver es que la relación entre la CBM y la SIM, concentración entre CBM y SIM, si yo hago el cociente entre la CBM y la SIM, me dé un número mayor o igual a 32. Eso es lo que me asegura que el antibiótico funciona como un buen bactericida. Si yo tengo un valor más chico que 32, lo que me está diciendo es que el rango entre la SIM y la CBM es muy grande y todo ese rango de concentraciones, el antibiótico se comporta como un bacteriostático. Tal vez puede ocurrir que tiene una SIM re buena el antibiótico, pero la CBM es una porquería. Y entonces todo ese rango de concentraciones del medio, el antibiótico se comporta como un bacteriostático. Y si yo tengo un paciente con una endocarditis, no me sirve que el antibiótico sea bacteriostático. Necesito que sea bactericida para eliminar a las bacterias de las válvulas cardíacas. Si no, el antibiótico, el paciente va a volver a estar de vuelta con las vegetaciones en la válvula cardíaca. Bueno, hasta acá venimos hablando de un ring de boxeo donde hay dos participantes, ¿sí? Los que pelean en ese ring de boxeo son dos, la bacteria y el antibiótico. Y el paciente mira de afuera hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora imagínense todo lo que hicimos, el antibiograma por dilución, el antibiograma por difusión de la semana pasada, la SIM, la CBM, el paciente hasta acá, nada, ¿sí? No participó el paciente, no hizo nada, no está. Ponemos la bacteria, que sí se aisló del paciente, y el antibiótico.
pero el paciente la mira de afuera. Y acuérdense, supongo que a esta altura en farmacología ya habrán visto lo que significa farmacocinética y la farmacodinamia, ¿sí? Acuérdense que la farmacocinética es lo que el paciente hace con el antibiótico. Cómo lo absorbe, cómo lo distribuye, cómo lo elimina. Entonces, cada paciente agarra el antibiótico que le damos y hace lo que quiere o lo que puede con el antibiótico. Y después la bacteria se encuentra con el paciente con antibiótico. Entonces, no todos los pacientes son iguales. Porque si yo tengo un antibiótico que es hidrofílico, o sea que tiene afinidad por el agua, y yo se lo doy a un paciente que está totalmente edematizado, que tiene grandes concentraciones de agua en los tejidos, y tengo un paciente y tengo una endocarditis, el antibiótico tiene que actuar en la válvula cardíaca, yo le meto antibiótico a la sangre, pero gran parte del antibiótico va a ir a parar a los tejidos que están llenos de líquido. U otro ejemplo, yo tengo un paciente hiperobeso con una endocarditis y le doy un antibiótico que es lipofílico. Le doy antibiótico y el antibiótico se va a los tejidos adiposos. Entonces, la concentración que me queda en sangre no es la teórica, es la que el paciente puede tener después que los tejidos adiposos absorben parte del antibiótico. Entonces, cada paciente es un mundo. Y hay pruebas que me sirven para ver qué pasa adentro del paciente, pruebas un poco más reales. Una de esas pruebas es el poder bactericida del suero. El poder bactericida del suero, al igual que la SIM y la CBM, es también una prueba de punto final. ¿Qué significa de punto final? Yo hago la prueba y veo en 24 horas lo que pasa. No veo la cinética, no evalúo la cinética, ¿sí? Solamente el resultado final. Pero el poder bactericida del suero, como le da participación al paciente, y ahora vamos a ver por qué le da participación al paciente, va a tener en cuenta la farmacocinética y la farmacodinamia que tiene el antibiótico adentro de ese paciente, ¿sí? Porque en lugar de usar un caldo o una solución de antibiótico, usa el suero del paciente tratado con el antibiótico. O sea que la concentración de antibiótico de la cual yo voy a partir es la concentración de antibiótico que se alcanza realmente en el suero del paciente. Entonces ya dejo de trabajar con una situación teórica y paso a trabajar con un paciente puntual. Me va a reflejar mejor la concentración real del antibiótico en el paciente y en el foco en particular, porque la concentración del antibiótico en el foco obviamente va a depender de la concentración del antibiótico en plasma. Y además, esta técnica me va a permitir evaluar asociaciones de antibióticos que hasta ahora no habíamos podido evaluar. O sea, vamos a ver si hay sinergia, si hay poder aditivo, vamos a ver si hay antagonismo, si hay indiferencia. Entra a jugar el suero del paciente y lo que pasa dentro del paciente. Bueno, es una prueba que es bastante parecida a las anteriores en cuanto a la parte operativa. Yo voy a tener una serie de tubitos y siempre voy a tener un control positivo y un control negativo. En los tubitos del tubo 2 en adelante, si el 1 siempre queda vacío,
del tubo 2 en adelante, incluyendo el control positivo y el control negativo, se agrega 0,5 mililitros de un pool de sueros humanos normales y estériles, obviamente, ¿sí? Para eso se trabaja con un pool que puede ser de banco de sangre, de sueros, de pacientes sanos que no estén recibiendo antibióticos, por eso les digo que se trabaja muchas veces con un pool de banco de sangre, porque una de las condiciones de los pacientes para donar sangre es que no estén tomando antibióticos. Se hace un pulsito de estos sueros humanos sin antibióticos y de pacientes sanos, y lo vamos a usar en lugar del medio mililitro de Mueller Hinton caldo que le poníamos a todos los tubos. Acá ponemos suero, pool de suero. Del tubo 2 en adelante, incluyendo el control del inóculo o control positivo y el control de esterilidad o control del suero en este caso. Luego vamos a tener el suero de mi paciente problema, ¿sí? Es mi paciente que tiene una endocarditis. Volvemos con el ejemplo de la endocarditis. Vamos con la endocarditis, la Klebsiella y el imipenem, ¿sí? Yo tengo un supuesto paciente que tiene una endocarditis por Klebsiella. Y lo estoy tratando con imipenem. Y quiero saber qué pasa. Entonces, yo tengo mi Klebsiella aislada, porque la Klebsiella la aislé de los hemocultivos del paciente. Y como este paciente no está respondiendo bien al tratamiento con imipenem, quiero saber el poder bactericida del suero. Entonces, saco sangre al paciente y acá tengo el suero del paciente con el imipenem, porque al paciente yo le doy imipenem. Entonces, lo que voy a hacer de mi suero incógnita, que es el suero del paciente, voy a poner 0,5 mililitros en el primer tubo, que estaba vacío, y 0,5 en el primer tubo del pool. O sea, que en el primer tubo, el tubo número 1, yo tengo la concentración del suero del paciente. En el tubo número 2 es el suero al medio. Suero al medio porque es 0,5 de pool normal más 0,5 del paciente. De ahí voy a pasar 0,5 al segundo tubo, mejor dicho, el tubo número 3. Homogeneizo, paso 0,5 al tubo número 4 y así sucesivamente. Con lo cual, me va a quedar el suero del paciente tal cual, al medio, al cuarto, al octavo 1 en 16 y así sucesivamente. Y ahora le agrego a todos los tubos, incluyendo el tubo de control del inóculo, 0,5 mililitros de mi inóculo. O sea, 0,5 mililitros de un inóculo con una concentración de 5 por 10 a la quinta unidades formadoras de colonia de la Klebsiella de la endocarditis. Entonces, vuelvo a diluir a la mitad, por lo tanto, acá ya esto no es el suero del paciente, sino el suero a la mitad, al cuarto, al octavo, 1 en 16, 1 en 32 y así sucesivamente. Mando esto a la estufa a 37, 24 horas y a las 24 horas saco y veo esto. Como siempre, tendría que ver el control del suero límpido, el control del inóculo desarrollado, eso significa que el pool de sueros no tiene antibiótico y que además mi bacteria está viable. Y voy a ver una serie de tubos que están turbios. Y luego voy a ver una serie de tubos
que están transparentes. Este último tubo que inhibió el desarrollo de la bacteria lo llamamos poder inhibitorio del suero, o PIS, que es la mayor dilución que inhibe el desarrollo. Este es el que llamamos poder inhibitorio del suero. Ojo, todos estos que están transparentes no significa que la bacteria esté muerta, lo que quiere decir que la bacteria no desarrolló, no ha desarrollado, no puede desarrollar. Ahora no sabemos si la bacteria está inhibida porque el antibiótico está funcionando como un bactericida o si la bacteria está muerta porque el antibiótico está funcionando como si está inhibida porque está funcionando como un bacteriostático o si está muerta porque está funcionando como un bactericida. Entonces tengo que hacer lo mismo del caso anterior. Voy a tomar de todos los tubos 0,1 mililitros, los voy a pasar a una placa de Petri, los voy a esparcir en la placa de Petri, voy a incubar 24 horas. Y a las 24 horas saco las placas y hago el recuento de colonias. Y la mayor dilución donde haya matado al 99,9% del inóculo inicial, ese es mi PBS, o poder bactericida del suero. Acuérdense que el PBS va a ser aquella placa donde haya menos de 50 colonias, ¿sí? Porque que haya matado al 99,9% quiere decir que hay un 0,1% que puede sobrevivir, ¿sí? Hay un 0,1% que puede sobrevivir. Y ese 0,1% ya vimos que es igual a 500 colonias. Y como nosotros tomamos la décima parte de 1 mililitro, la décima parte de 500 son 50. Entonces, aquella placa donde yo tenga menos de 50 es aquella que representa mi PBS. Bueno, hasta ahí la técnica. Exactamente. Vos le diste imipenem, esto en general arranca, voy con este ejemplo y trato de mantenerme siempre con el ejemplo. Uno arranca que el paciente viene con fiebre, calculamos que está séptico, se le hacen los hemocultivos, aislé la Klebsiella, como no tiene catéter, le buscamos el foco, se le hace un ecocardiograma y vemos, por ejemplo, que tiene unas vellosidades en la válvula cardíaca, entonces decimos, bueno, la bacteria está en las válvulas cardíacas. La infección bacteriana en las válvulas cardíacas es lo que se denomina endocarditis. Entonces decimos, bueno, este paciente está séptico a punto de partida de una endocarditis por Klebsiella. El antibiograma de los hemocultivos te da que es una Klebsiella bastante buena y que es sensible a carbapenem, imipenem, meropenem, ¿sí? Entonces, le vamos a dar imipenem. Se supone que el paciente tendría que andar divino con el imipenem, ¿sí? Porque cuando le hice el antibiograma, me dijo que era sensible. Entonces, el paciente tiene que estar divino con el imipenem. Pero resulta que no. Cumplió 10 días de imipenem, le hacemos hemocultivos de control. Acuérdense que siempre que un paciente está séptico, hay que hacer hemocultivos de control una vez terminado el antibiótico, ¿sí? Hicimos 10 o 14 días de imipenem, se le hacen los hemocultivos de control y está la Klebsiella de vuelta. ¿Por qué está la Klebsiella de vuelta? Algo anduvo mal, porque era sensible, cumplí el tiempo, respeté las dosis, todo, algo anda mal. Entonces, andará mal la dosis, andará mal lo que el paciente hace con el antibiótico. Entonces, en estas situaciones, claro, ahí en esas situaciones es donde empezamos a jugar con estas cosas, ¿sí? Hoy en día cada vez más,
se usan los conceptos de farmacocinética y farmacodinamia a la hora de tratar a los pacientes graves. Hay un nuevo concepto del antibiograma, por ahí lo van a ver o van a escuchar por ahí, el antibiograma PKPD. El antibiograma PKPD es farmacocinética, farmacodinamia, el PK y el PD es la abreviatura de farmacocinética y farmacodinamia en inglés. Y se usa mucho el concepto ese, el antibiograma PKPD, donde ya no tengo en cuenta tanto la placa, o sea, sí, obviamente tengo que hacer todo este plaquerío, pero cuando tengo que ajustar el tratamiento, me tengo que ajustar a estos conceptos de la farmacocinética y la farmacodinamia para ver qué es lo que le pasa al paciente. Obviamente, frente a infecciones severas, una infección urinaria que se curaba con un tratamiento de 3 días o de 5 días y mucha agua, no voy a hacer este tipo de cosas. Esto es para infecciones severas, verdaderamente severas. Bueno, ahora yo les dije que para hacer esto, el poder bactericida del suero, usábamos, en lugar de una solución madre de antibiótico, usábamos el suero del paciente al cual le habíamos dado antibiótico. Entonces, una gran pregunta es, ¿y en qué momento le saco sangre al paciente para hacer el PBS o el PIS? ¿En qué momento le saco sangre? Bueno, en realidad, cuando uno hace un PBS o un PIS, nunca se hace una sola muestra, sino tengo que hacer dos cosas. Tengo que hacer la determinación en el pico y la determinación en el valle. Porque, no sé si ustedes ya lo vieron en farmacología o no, hay antibióticos, en general las drogas en general, hay antibióticos que son tiempo dependientes y otros que son dosis dependientes. Los antibióticos tiempo dependientes, su acción, el éxito de su acción, depende, bien, ¿sí? Bien, genial. Aquellos que son dosis dependiente, los tiempos dependientes van a depender cuánto tiempo permanezca la concentración del antibiótico en suero por arriba de la CIM. Y los dosis dependientes va a depender de cuál sea la máxima concentración que se alcanza en suero luego de la aplicación. ¿Sí? Entonces, esto me lleva a darme cuenta que yo no puedo sacarle sangre en cualquier momento al paciente, sino que es súper importante conocer qué es lo que pasa en el pico de la aplicación y qué es lo que pasa en el valle. Porque muchas veces, corrigiendo esas cosas, el pico y el valle, voy a solucionar el problema de la bactericida o que el antibiótico sea bactericida o bacteriostático. No sé si se entiende esto. O sea, hay cosas que no podemos cambiar. O sea, no puedo cambiar la manera en que el paciente absorbe o la manera en que el paciente metaboliza el antibiótico. Pero sí voy a poder cambiar la forma en que le administro el antibiótico, ya sea en cuanto a la dosis o en cuanto al intervalo entre las dosis, e incluso la forma de administración. Porque hay antibióticos que se pueden dar, por ejemplo, en bolo o en goteo continuo. Por ejemplo, el imipenem es uno de los antibióticos que una de las estrategias que hay, de parte del médico, ¿no? ¿Sí? Se usa doble dosis y a goteo continuo.
El imipenem normalmente es un antibiótico que se da endovenoso en bolo, o sea, es una inyección endovenosa de imipenem. En lugar de dar todo el antibiótico de una en la vena, se usa una doble concentración, una doble dosis, pero se distribuye en un goteo continuo o en un goteo prolongado. Eso lo maneja el médico. Entonces, en lugar de pasártelo todo de una, te lo pasan en 60 minutos. Y entonces, de esa manera, alargás la manera de administrarlo y cambiás un poco el pico y cambiás el valle. Bueno, entonces, para hacer una de estas pruebas con el suero, siempre voy a tener que remitir una muestra en pico y una muestra en valle, porque yo voy a querer saber qué es lo que está pasando con el PIS y el PBS en el pico y con el PIS y el PBS en el valle. A ver qué pasa en un punto, qué pasa en el otro y a ver cómo corregimos esas cosas que obviamente no están funcionando, porque si mi paciente, después de haber cumplido un tratamiento completo de imipenem para esa Klebsiella, que es sensible según el antibiograma, sigue con la Klebsiella en la válvula cardíaca, ¿sí? Le tomo los hemocultivos de control y la Klebsiella sigue estando. Le hago de vuelta el ecocardiograma y veo que la válvula ahí tiene la vegetación, está chiquitita, pero está. O sea que la Klebsiella no se fue. Entonces, si el paciente está solo con imipenem, es fácil, ¿sí? Porque los picos y los valles en farmacología están establecidos que si la vía de administración es endovenosa, el pico está aproximadamente 30 minutos luego de la administración y el valle unos 30 minutos antes de la próxima administración. Si la vía es intramuscular, el pico es unos 60 minutos luego de la administración y el valle siempre 30 minutos antes de la nueva dosis. Y si la vía es oral, el pico se da unos 90 minutos después de la administración y el valle siempre 30 minutos luego de la nueva administración. ¿Sí? Esto lo establece, estas son normas que establece la parte farmacológica, ¿sí? Si solo recibe imipenem, nos manejamos con estos tiempos para el pico y para el valle. O sea, en el caso del imipenem, que es un antibiótico endovenoso, el pico será 30 minutos luego de la administración del imipenem en la vena y el valle 30 minutos antes de que le toque la nueva dosis. Pero muchas veces los pacientes están con más de un antibiótico. Por ejemplo, le están dando imipenem y amicacina para hacer sinergia, ¿sí? Un beta-lactámico y un aminoglucósido. Imiconamica o imicongenta, o sería un ejemplo. Cuando los antibióticos se dan con la misma frecuencia, supónganse que se dan cada 12 horas, siempre los antibióticos cada 12 horas, se establece que el pico es 60 minutos después del segundo antibiótico. Y cuando se dan con distintas frecuencias, ahí ya entramos en unas cosas más raras, y hay todas unas guías médicas y farmacológicas que establecen cuándo es el pico y cuándo es el valle. Que no nos vamos a meter en eso porque es un tema bastante complejo. Pero sepan que hay un pico y que hay un valle y que eso está establecido en unas guías. Tengo que ir a fijarme de acuerdo a cuántos antibióticos, de cada cuánto se da el primero, cada cuánto se da el segundo, hay un montón de reglas. Bueno. Bien. Hasta acá hemos visto una serie de pruebas que son a punto final. ¿Por qué son pruebas a punto final? Porque yo incubo 24 horas y cuando creció saco mi conclusión final. Ahora, ¿qué pasó en esas 24 horas adentro de la estufa? No lo sé.
Hay unas pruebas que son dinámicas, que son las llamadas curvas de muerte y la velocidad bactericida del suero. Estas dos pruebas, curva de muerte y velocidad bactericida del suero, hablan de la interacción dinámica entre el microorganismo y el antibiótico, ¿sí? O sea, ¿qué pasa en el tiempo? ¿Cómo funciona esta interacción en el tiempo? Y esto, hay dos tipos de estudios que se pueden hacer, una es la curva de muerte y la otra es la velocidad bactericida del suero. La más simple de todas es la curva de muerte. Usted, por ahí alguien me puede preguntar, ¿quién hace esto? La verdad que cuando tenemos que hacer algo de esto, acá lo mandamos al Malbrán. Ellos son los que se dedican a hacer este tipo de cosas. Ellos hacen estas cosas. No son cosas que todos hacemos en los laboratorios porque son muy engorrosos y además es bastante difícil tener todo ajustado y hacer controles de calidad y todo normatizado. Entonces, para hacerlo una vez por año, que lo tendríamos que hacer, mejor se lo mandamos al MAM, que ellos lo hacen todos los días y los tienen súper ajustados. Bueno, curvas de muerte. Vamos a empezar la curva de muerte. ¿A quién le hacemos una curva de muerte? Bueno, a pacientes neutropénicos o inmunosuprimidos con meningitis o sepsis y que obviamente no respondan al tratamiento, ¿sí? Ya estamos hablando siempre de fracaso de tratamiento. A una endocarditis que no funciona en la terapia, ¿sí? Lo que vimos antes, hicimos todo eso, ajustamos el pico, el valle, cambiamos la dosis, lo pasamos a goteo continuo, igual no funciona. Cuando vamos a usar algún esquema no convencional, algo que no se puede probar, que no está estandarizado, no tenemos puntos de corte, para nada. Pacientes con osteomielitis crónicas que no resuelven. Y es la única técnica, o es la única técnica aprobada para búsqueda de sinergia. Por ahí hay algunas técnicas caseras para búsqueda de sinergia que andan, ¿sí? Algunas cositas caseras que se pueden hacer por ahí, pero esto es como el gol estándar para evaluar sinergia, cuando queremos evaluar sinergia. Como ventaja, esta técnica es lo que mejor, esto y lo que vamos a ver después, la velocidad bactericida del suero, es lo que mejor correlaciona la cura, el tratamiento con la cura de todos los métodos bactericidas. ¿Sí? Es lo que mejor me va a dar la posibilidad de cura. Es el único método aprobado para determinar sinergia y para ver tolerancia. La otra cosa, sí que a veces nos ocurre que el paciente no mejora porque ocurre, no hay resistencia, pero hay lo que se llama tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Tolerancia es la situación donde el antibiótico, frente a esa cepa bacteriana, está funcionando como un bacteriostático y no como un bactericida. ¿Sí? Puede ser que, digamos, nos muestra que la bacteria se muere, pero en realidad esa diferencia que veíamos al principio entre la SIM y la CBM es más grande de lo que corresponde, y eso es por la tolerancia, ¿sí? La bacteria, si bien no se ha vuelto resistente, entra lo que se llama tolerancia. No se muere, se inhibe y se queda ahí. Bueno, vamos a tratar de explicar esto porque esta diapositiva, igual que las diapositivas anteriores, son diapositivas y yo se las pasé a ustedes lo tienen yo se los pasé por WhatsApp. Si ustedes las bajan en su computadora, igual que las otras de la SIM y la CBM,
van a ver que no es una única diapositiva, sino que son diapositivas que están dinámicas, que se van moviendo y me van pasando las flechitas y se van moviendo de un lado al otro. En la aplicación, en el Blackboard, me queda como una única diapo y me queda así como estática y nada. Así que después véanlo ustedes desde la presentación que yo les pasé y ahí van a ver las flechitas cómo se mueven. Lo mismo acá como lo mismo en las otras anteriores. Bueno, para hacer una curva de muerte, yo lo que hago, tengo que tener a tiempo cero, o sea, en el momento que se larga la curva de muerte, se pone en un tubo o en un Erlenmeyer, se pone en un recipiente, ¿sí? El caldo Mueller-Hinton, se pone el antibiótico y se pone el inóculo bacteriano. ¿Qué cantidad de antibiótico? Bueno, eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero se pone, supónganse, la concentración de antibiótico que corresponde a la CBM, ¿sí? Si yo establecí que mi CBM es de, no sé, les voy a decir 500 miligramos por mililitro, pongo ahí adentro 500 miligramos por mililitro. Entonces, a tiempo cero, mezclo en un recipiente caldo Mueller-Hinton, el antibiótico a la concentración que yo quiero y el inóculo bacteriano, siempre el inóculo 5 por 10 a la quinta unidades formadoras de colonia. Lo mezclo y en tiempo cero voy a tomar 0,1 mililitro, 0,1 mililitro, vuelvo para atrás. Voy a tomar 0,1 mililitro de acá y lo paso a un tubo que tiene 0,9 mililitros de Mueller-Hinton, de caldo Mueller-Hinton o de solución fisiológica, da lo mismo. Yo voy a tener varios tubos preparados que tienen 0,9 de Mueller-Hinton o 0,9 de solución fisiológica. Entonces, a tiempo cero, tomo 0,1 de mi recipiente donde hice la mezcla, paso 0,1 al primer tubo, homogeneizo, paso 0,1 al segundo tubo, homogeneizo, paso 0,1, homogeneizo, paso 0,1, descarto. Conclusión, en todos estos tubos, yo tenía 0,9 más 0,1, tengo una dilución 1 en 10 de lo que yo tengo acá adentro, ¿sí? Porque yo pasé de acá 0,1 mililitro, o sea, la décima parte de un mililitro, 0,1, la décima parte de un mililitro. Lo puse en 0,9, con lo cual hice una dilución 1 en 10. Y de acá voy a tomar 0,1 mililitro y lo voy a pasar a una placa de Petri. Y lo mismo con todos los tubos, paso 0,1 a cada una de las placas de Petri, ¿sí? Entonces, del primer tubo, del segundo tubo, del tercer tubo y del cuarto tubo. Acuérdense que todos estos tubos van a tener una dilución 1 en 10, 1 en 10, 1 en 10, ¿sí? Porque voy haciendo diluciones 1 en 10 y que a su vez de la dilución del tubo, acá tengo 1 en 10, porque tomo lo que está acá adentro y lo vuelvo a tomar 0,1. O sea que en la placa yo tengo 1 en 100. O sea, en la primera placa no tengo 1 en 10 de acá, tengo 1 en 100, porque de la primera placa tengo 1 en 10 en el tubo y vuelvo a diluir acá. Entonces tengo 1 en 100 acá, 1 en 1000, 1 en 10.000, 1 en 100.000 con respecto al inóculo inicial. Llevo este recipiente a la estufa y a las 4 horas lo saco de la estufa y vuelvo a repetir el procedimiento, ¿sí? Vuelvo a repetir el procedimiento, vuelvo a tomar 0,1 y lo vuelvo a pasar a 4 tubos. O sea, tomo otra serie de 4 tubos, primer tubo, segundo tubo, tercer tubo, cuarto tubo. Y esos tubos los paso a placa.
Vuelvo mi recipiente a la estufa y a las 8 horas repito otra vez el procedimiento. Y a las 24 horas repito el procedimiento, ¿sí? Entonces lo hago en tiempo 0, en tiempo 4, en tiempo 8 y en tiempo 24. Y luego voy a hacer el recuento de las colonias que me crecen en estas placas. Y con esos recuentos voy a hacer unas curvas que las voy a hacer en escala semilogarítmica. Entonces voy a graficar logaritmos de unidades formadoras de colonia por mililitro en función de los tiempos, a tiempo 0, 4 horas, 8 horas, 24 horas, ¿sí? Y siempre que hago una curva de muerte, que es la curva que tiene el antibiótico, en paralelo tengo que hacer lo mismo, otra tanda de placas y de tubos sin antibióticos, que es mi curva control de crecimiento. Acá tengo, por ejemplo, una curva de muerte de un determinado germen con penicilina y la curva roja es la de control de crecimiento, donde hice todo lo mismo pero sin antibiótico. Fíjense, la curva roja, que es la de control de crecimiento, arranca en 5 por 10 a la quinta, o sea, la mitad entre 5 y 6 logaritmos, 5,5, ¿sí? 5 por 10 a la quinta, la mitad entre 5 y 6 logaritmos, y arranca para arriba, ¿sí? O sea que tiene un crecimiento exponencial. El crecimiento bacteriano es exponencial. Y la que es con antibiótico, fíjense que va para abajo. Se considera que hay bactericidia, ¿sí? Cuando tengo por lo menos una caída de 3 logaritmos con respecto al inóculo inicial, ¿sí? Fíjense que yo acá terminé en 1. Mi inóculo, mi caída fue en 1. Y yo partí de 5,5. Esta sería una curva donde hay bactericidia, porque tuve como más de 2, ¿sí? Más de 3, tuve 3, 4 y media unidades logarítmicas de caída. Vamos con esta otra diapositiva. Fíjense, acá lo que me han hecho las distintas curvas de muerte con distintas concentraciones del antibiótico, ¿sí? Fíjense, la curva roja es la de control, acá tengo la curva que determinamos la CBM, la curva de la SIM y otras concentraciones intermedias, ¿sí? Fíjense, la curva de la SIM, yo partí de 5, yo partí de acá, ¿sí? De 5 por 10 a la sexta y tengo 5 por 10 a la quinta y tengo 1, 2, 3, 4 unidades logarítmicas, ¿sí? La CBM me cae 4 unidades logarítmicas, lo cual me está diciendo que tiene una buena bactericidia. En cambio, la concentración de la SIM está igual, no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Nada, o sea que lo que hace el antibiótico en esa concentración es inhibir, ¿sí? Ni permite que la bacteria crezca, que es lo que pasa acá, ni la inhibe, está igual. O sea, si yo le doy al paciente el valor de la SIM, si el sistema inmune no me ayuda, no vamos a resolver la situación. Si yo tengo un paciente inmunodeprimido que tiene una meningitis, yo le doy eso y nada. Lo único que hago es que la bacteria no crezca más, pero donde le saco el antibiótico, continuamos con él. Bueno, con esto vamos a establecer tolerancia. Se define tolerancia cuando tengo una disminución menor a 3 unidades logarítmicas con respecto al inóculo inicial. O sea, si vemos acá, vamos al cuadro anterior, ¿sí? Por ejemplo, la curva rosa, ¿sí? O la curva azul, estas curvas son curvas de tolerancia, donde hay una caída con respecto al inóculo inicial, pero no son suficientes para alcanzar las 3 unidades logarítmicas. Esas son curvas donde lo que yo veo es un fenómeno de
tolerancia. La bacteria tolera esas cantidades de antibióticos sin que se muera. Esta es una curva donde se evalúa sinergia. Fíjense, acá probaron el antibiótico A, el antibiótico B y la suma de A y B y el control, ¿sí? Se dice que se hace sinergia cuando la combinación de los dos antibióticos juntos tiene una disminución de por lo menos 2 unidades logarítmicas respecto al mejor antibiótico, ¿sí? Fíjense, el mejor antibiótico acá es el antibiótico B, que me da acá. El antibiótico A, nada, es lo mismo que el control, es como darle agua. No funciona por sí solo porque con el antibiótico A es como nada. El antibiótico B, fíjense que baja, me da una curva en disminución, pero no alcanza bactericidia. Ahora, cuando sumo A más B, tengo 2 unidades, más de 2 unidades con respecto al antibiótico B, por lo tanto, esta es una buena sinergia. Antagonismo es cuando la combinación de las drogas empeora la situación. Un antagonismo es cuando la combinación de las drogas aumenta por lo menos 2 unidades logarítmicas respecto al componente más activo, ¿sí? Yo tengo que el componente más activo acá es la droga D, la droga C prácticamente es indiferente, ¿sí? Porque fíjense que solita no hace nada, y cuando se la sumo la droga C, la sumo a la droga D, hace que la combinación que tenía algún efecto de bactericidia se comporte como un bacteriostático, ¿sí? Eso es un antagonismo. Y la indiferencia es cuando yo tengo, fíjense, ese es mi control positivo, mi control de crecimiento, ¿sí? Tengo una droga E que es como nada, no funciona nada. Tengo una droga F que tiene algún tipo de bactericidia, pero que cuando combino las dos drogas no cambia con respecto a la droga más activa. Eso es indiferencia. Y por último, para terminar, y con esto terminamos, y yo sé que la clase de hoy se quedaron con la cabeza hirviendo de números, de datos, así que una vez que terminen esto, yo les diría que abran la clase que tienen, que yo les pasé por el WhatsApp, donde están, estas diapos son un poco más amigables porque son interactivas, y vuelvan a mirarlas, porque la técnica de la SIM, de la CBM, pueden ser cosas que se tomen para el parcial, pueden ser que haya una pregunta donde les pida que expliquen cómo hacen una SIM o cómo hacen una CBM. La última de las pruebas es la velocidad bactericida del suero, que es la rapidez de la muerte en función del tiempo, pero haciendo que entre en juego el paciente. Porque en las curvas de muerte estábamos de vuelta, donde los únicos que se enfrentaban adentro del Erlenmeyer eran la bacteria, eran la Klebsiella y el imipenem, eran los dos que estaban ahí adentro de ese Erlenmeyer, pero el paciente no estaba, ¿sí? La velocidad bactericida del suero mete adentro del juego al paciente, que lo que hace, al igual que el poder bactericida del suero, en lugar de trabajar con una solución de antibiótico, trabaja con el suero del paciente. Entonces se coloca en tiempo cero un pool de suero normal, se coloca el suero del paciente que tiene el antibiótico, porque le estoy dando el antibiótico, y se coloca también la bacteria, el inóculo bacteriano. Y se hace lo mismo a tiempo 0, a 4, a 8 y a 24 horas.
Y lo que vamos a hacer son las curvas de muerte iguales que las que hicimos antes, pero de esta manera. Y siempre se hace para el pico, para el valle. Y vamos a decir que verdaderamente hay bactericidia cuando la caída del inóculo inicial es menos de 3 logaritmos, o sea, cuando yo tengo una caída a las 24 horas de mayor a 3 logaritmos con respecto al inóculo inicial. Si yo no logro que a las 24 horas me haya caído 3 logaritmos con respecto al inóculo inicial, quiere decir que algo en la farmacocinética y en la farmacodinamia está funcionando mal. Y entonces de vuelta, ahí tengo que empezar a ver de ajustar los tiempos, de ver qué hago. Acuérdense que esto muchas veces evalúa sinergias. Volvemos al caso del imipenem anterior que le estábamos usando, que no funcionaba. Bueno, entonces, por ejemplo, al imipenem, como vimos que no funcionaba, le agregamos una gentamicina. Entonces quisimos hacer sinergia entre un beta-lactámico y un aminoglucósido. Le agregamos gentamicina. Y entonces vemos con esto a ver qué es lo que pasa, si hay caída del inóculo inicial, si no hay caída del inóculo inicial. Si no me está funcionando, tal vez tengo que ajustar el intervalo de la gentamicina. La gentamicina es una de las drogas que son concentración dependiente. Por ahí tengo que usar una mayor concentración de gentamicina. O dar una sola dosis de gentamicina recontra alta. Cada 24 horas damos 2 dosis, 2 medias dosis cada 12 horas. Y por ahí eso funciona. Y la energía anda un poco mejor. Se empiezan a hacer otras cosas en función del PK y el PD, PKPD, de esa combinación de paciente, bicho y antibiótico. ¿Sí? Acuérdense que en las infecciones hay 3 que juegan: el paciente, la bacteria y el antibiótico. Precisamente acá, cuando dice caldo muere Hinton, acá se cambia por la velocidad bactericida del suero es exactamente igual a una curva, pero se hace con suero. Suero del paciente y suero control. Bueno, terminamos con esto. Buenas vacaciones, chicos. Les voy a pasar un... Ah, no, ya el parcial del año pasado. Fíjense después si consiguen algunos parciales, porque yo los perdí. Los de otros años los perdí, salvo Ezequiel encontró uno, que fue el que se los pasó. Si encuentran algún otro y lo quieren pasar, pásenlo. Traten de resolverlo. Si tienen dudas con respecto a esos parciales que les van a para practicar, plantéenlas por el grupo, estamos dispuestos a resolver las dudas que surjan. Los casos clínicos son nuevos, pero van a ver que todos van más o menos por el mismo lado. Los casos clínicos siempre son nuevos porque siempre hay nuevos pacientes aportándonos dudas, ¿sí? Todos los días nos llegan nuevos pacientes que nos van a aportar dudas. Nada, consulten, les vamos a responder las dudas que tengan. La idea es que los puedan resolver y que llegado el día de la evaluación estén en condiciones de poder resolver esos casos clínicos. Por eso consúltennos, pregúntennos, que los vamos a resolver. No les doy más porque los perdí. No, los tenía todos en un pendrive y perdí el pendrive y no los tengo más. Así que si están por ahí están en 10 puntos y eso, así que pásenlos a buscar, traten de resolverlos, los charlamos, ¿sí? Bueno, chicos, buen fin de semana. Disfruten del receso, estudien mucho.
Me imagino que van a dar finales y después de dar los finales, dedíquenle unos días a esto. Y acuérdense que el primer sábado al volver del receso, tenemos el parcial. Y el parcial va a ser presencial. Así que el primer sábado al volver del receso tendremos presencial el parcial, para lo cual ya les vamos a avisar cuál será el aula que nos asignen ese sábado en la universidad, ¿sí? Así que ese sábado nos veremos ahí para hacer el parcial, ¿sí? Bueno, chicos, buenas vacaciones, buen receso, descansen. Sí, 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 los tenés, Ian, pasalos al grupo, porque yo ya te digo, los tenía todos en un pendrive y perdí el pendrive. Lo dejé en el hospital y me lo robaron. A algunos les gustó mi pendrive negrito y se lo llevaron, ¿sí? Me di media vuelta, fui, volví. Cuando volví el pendrive no estaba más y nadie se hizo cargo. Y no los tengo en mi computadora porque el año pasado se me quemó la computadora y sí, 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 tenía todos en el pendrive. Pasa que el año pasado se me quemó la computadora con un rayo y perdí el pendrive donde tenía todo. Así que arranqué de cero, arranqué de nuevo y no tengo de esas cosas viejas, no tengo nada. Así que nada, si los consiguen, si los tienen, pásenlos porque yo se los pasaba otros años. Así que no tengo ningún problema de que los pasen ni que me consulten por esos exámenes, ¿sí? Yo les voy a responder todas las preguntas que tengan, todas las dudas que tengan con respecto a esos exámenes. El examen de este año va a ser un caso clínico distinto, pero que va a ir por el mismo lado. A ver, siempre va a ser un paciente que viene con algún síntoma, o va a venir con infección urinaria, o va a venir con neumonía, o va a venir con unas partes blandas, o va a estar séptico. ¿Mm? Algo de eso va a tener los pacientes, ¿sí? Serán 5 pacientes que vienen con alguna cosa puesta. Después veremos qué es lo que traen los pacientes, pero bueno, son pacientes, nada, yo siempre agarro algún paciente del año, de los pacientes que tenemos en el año, y hago el caso clínico. Si fuimos resolviendo, ustedes vieron que en los parciales hay casos de catéteres, de neumonías, de tuberculosis, de genitales, de sífilis, de gonorrea, hay de todo. Así que aprovechenlos y después me consultan, ¿sí? Bueno, chicos, a descansar y a estudiar. Les mando un saludo grande y nos vemos a la vuelta el primer lunes que vamos a hacer el antibiograma por difusión, ¿sí? Primer lunes hacemos antibiograma por difusión. Bueno, adiós. No, 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 hay para grabación.